los cadáveres de cientos de desaparecidos en la Operación Orión, el enorme botadero de cadáveres usados por agentes del Estado y paramilitares en Medellín. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel, de hoy. A partir de la declaración de 2 paramilitares desmovilizados, empezó la búsqueda de cuerpos de desaparecidos en la zona de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Los testimonios de Carlos Estrada Ramírez y Jorge Enrique Aguilar fueron la primera pista sobre el enorme botadero de cadáveres usados por agentes del Estado y paramilitares en Medellín. Un mapa rudimentario, ustedes lo pueden ver ahí, hecho a mano alzada por uno de los testigos y perdido por 20 años en un almacén de evidencias, fue la guía para empezar la búsqueda, que no es fácil por las dimensiones del terreno y porque decenas de capas de residuos de demolición han caído sobre los cuerpos. Familiares de desaparecidos han insistido en que ese lugar alberga cientos de cuerpos de personas secuestradas o detenidas irregularmente, torturadas y asesinadas. Pero la labor no es sencilla. La escombrera es gigantesca y tiene 2 hoyos enormes, cada uno con una superficie del tamaño de un campo de fútbol. Al periodista Alfredo Molano, que ha investigado el tema de hace años, le contaron que el primero de esos huecos tiene una profundidad inmensa y se ha convertido en una laguna de aguas verdes. Toneladas de escombros han cubierto la zona. Además, allí funciona la cantera de agregados San Javier, una de las mayores fuentes de materiales de construcción de Medellín. La labor de rastreo es tan lenta y dispendiosa que algunos empezaron a dudar de la cordura de los familiares, empeñados en buscar ahí los cadáveres de cientos de desaparecidos en la Operación Orión y en otras efectuadas conjuntamente por paramilitares y miembros del Ejército y la Policía. Antes de que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas encabezaran la labor, mujeres desesperadas habían ido a la escombrera para buscar con palas y a veces con sus propias manos los restos de los hijos que jamás volvieron. El hallazgo de 2 cuerpos hace 2 días revivió la esperanza y llevó a las víctimas a reclamar a gritos que no habían perdido la razón. Miren esto. ¡Estamos locas! Otra vez. 1, 2 y 3. ¡No estamos locas! Muy bien, bravo. Entre octubre de 2002 y enero del 2003, el ejército puso en marcha la Operación Orión. El comandante de la 4ª Brigada de Medellín era el general Mario Montoya, quien llegaría a ser comandante del ejército. Según testimonios y pruebas fotográficas, en Orión operaron conjuntamente militares, policías y miembros de las llamadas autodefensas, específicamente del bloque Cacique Nutibara. En esa y otras operaciones se reportan más de 500 desaparecidos. Después de 10 años de labores de ingenieros, maquinistas, topógrafos y antropólogos forenses, hace un poco menos de 4 meses se inició una excavación que entrega el primer resultado. El magistrado Gustavo Salazar de la JEP es el relator del caso y está ahí en Medellín, supervisando las labores de forenses de recuperación de los cuerpos, en el lugar donde a esta hora prosigue la búsqueda de desaparecidos. Magistrado Salazar, ¿cómo está, señor? Daniel, buenos días y buenos días a la audiencia. Señor, le quería pedir que nos explique lo que significa el hallazgo de estos 2 cuerpos en la escombrera. El hallazgo significa básicamente 2 cosas. La primera es que hay que buscar a los desaparecidos, hay que buscarlos, hay que buscarlos de la mano de las víctimas, de las madres, de las esposas, de los hijos, de los hermanos. Y lo segundo, tal vez lo fundamental, es que se rompe el mito de que en la escombrera no había nadie y que las madres estaban, como dicen en el video que acaba de presentar, que estaban locas. Es evidente que las madres siempre supieron dónde podían estar sus familiares. Doctor Salazar, ¿por qué la búsqueda de las personas sepultadas en ese lugar ha tardado tanto tiempo? Ha tardado mucho tiempo porque, primero, creo que no les creyeron a las madres. Las desapariciones que empezaron fuertemente en el año 2002 estuvieron acompañadas de una presencia paramilitar muy fuerte en la zona en los años 2003, sobre todo a finales del año 2002 y 2003,
por la instalación de una base paramilitar en la parte alta, en la zona de la Escombrera, a unos 60, 70, 80, 100 metros de donde hicimos los hallazgos. Había miedo, hubo mucho, y además del miedo, pues hubo como que no se les escuchó en las instituciones públicas. Solo hubo una real búsqueda en el año 2015 por parte de la Fiscalía General de la Nación, que fue incompleta por falta de recursos. Lo que faltó fue, yo diría, empatía y credibilidad en las víctimas, sobre todo empatía, porque creo que se hubiera podido hacer los esfuerzos desde mucho antes, se habrían encontrado con seguridad muchos más cuerpos y no habríamos tenido que hacer una labor tan absolutamente dispendiosa. En los registros, en las investigaciones periodísticas y judiciales de la época, hay indicios de que también participaron en la Operación Orión miembros del CTI de la Fiscalía de la época. Quizás eso haya contribuido a que las primeras búsquedas no condujeran a nada. Eso es una especulación, es posible. La Operación Orión, hay que decir que cuando se habla de Operación Orión en realidad estamos hablando de un conjunto de operaciones que se hacen desde el 2001 y particularmente desde marzo del 2002 hasta enero, febrero del 2003. La más importante es Orión, entre el 16 de octubre y el 23 de octubre del 2002, pero es un conjunto de operaciones en donde se consolida la presencia paramilitar en la comuna. Antes había una presencia de milicias con actos criminales, pero aquí debo notar que los actos criminales de las CAP, sobre todo, y de las milicias del ELN y algunas de las FARC que operaban en la Comuna 13, más o menos desde el año 96, la desaparición forzada no era su modus operandi. Normalmente era el homicidio, no era la desaparición forzada. Por eso el fenómeno de desaparición forzada es algo que se dispara a partir del año 2002 con la presencia y la irrupción del bloque Cacique Nutibara, que empieza a actuar en la área metropolitana unos años antes. El bloque Cacique Nutibara es, digamos, la presentación de lo que en otros momentos históricos se llama la banda La Terraza, que manejaba Diego Fernando Murillo alias Don Berna. Él mismo ha hablado de estas ejecuciones y de la forma en que pues, se perdían los cadáveres. Yo creo que hay algo en esto que tiene un carácter técnico, pero que resulta muy interesante para ilustrar a las personas que nos ven sobre cómo se llegó al hallazgo de estos dos cuerpos. Ustedes excavan primero con maquinaria pesada para remover las toneladas de escombros que hay y llegar a lo que se denomina piso histórico. Quiero decir, hay como varias capas y ustedes prevén que a determinada profundidad es donde está lo que pasó en un año determinado, en este caso el año 2003. Pero cuando se llega a ese piso histórico se usan herramientas muy pequeñas y a veces solo las manos para no causar ningún daño a los cuerpos, que a la vez por respeto y también para guardar la evidencia forense. Sin embargo, estos dos cuerpos fueron encontrados por una retroexcavadora. No habían llegado todavía al nivel del piso histórico. ¿Cómo se puede interpretar eso desde la ciencia forense? Bueno, lo primero que debo decir es que el proceso de búsqueda por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz cumple más de 6 años. La solicitud elevada por las víctimas fue en el año 2018, es decir, que la primera medida se adoptó en el 14 de septiembre del año 2018, cuando decidimos abocar conocimiento, básicamente decir nosotros consideramos que esto es parte de nuestra competencia. Se realizó una audiencia en el año, empezamos a recolectar información porque es un proceso muy lento, nos tocó reconstruir archivos, ordenar archivos. En el año 2019 se hizo la primera audiencia en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, entre otras, pusimos de presente por primera vez las cifras de desaparición forzada. Hay que decir que la cifra de desaparición forzada que presenta la unidad de búsqueda de 502 víctimas está construida, entre otras, a partir del trabajo que se ha hecho en el marco de la medida cautelar, que incluye datos de Fiscalía General de la Nación, de la Alcaldía de Medellín, de la Gobernación de Antioquia, de la Personería de Medellín, de las organizaciones de víctimas, datos recaudados por nosotros
y por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es decir, esto no se ha improvisado porque se discute mucho sobre cifras y se habla con ignorancia y yo creo que con mala intención sobre las cifras para tratar de desvirtuarlas cuando hay un trabajo enorme. Nosotros llevamos un trabajo de casi 5 años de consolidación y el universo mínimo de víctimas del cual habíamos partido es 113. Adicionalmente, en el proceso de búsqueda, nosotros hemos hecho lo que llamamos una búsqueda periférica en todos aquellos lugares en donde hubiera podido haber víctimas inhumadas, víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Eso incluye el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, que nosotros decretamos medida cautelar en el año 2019, en octubre de 2019, recuperamos 70 cuerpos que están en medicina legal siendo identificados. Cuando hablo de 70 cuerpos, hablo de cuerpos que presentan signos de violencia perimortem, es decir, que la muerte violenta fue la causa de la muerte, básicamente con artefactos, con armas de fuego y en 2 casos por lo menos con desmembramiento. No sabemos de dónde vienen estos cuerpos. Y hay otra medida que es la del Jardín Cementerio Universal, donde hemos recuperado casi 180 cuerpos para estudio forense. Eso es como la fase alrededor de. Antes de hacer la excavación, nosotros hicimos durante 3 meses en el año 2020 prospecciones en 8 lugares diferentes en las Combreras. Nosotros no hemos llegado por casualidad y reconstruimos los archivos a través del mapa, entre otras que usted presentó. Hay un video de otro paramilitar que entrega información que se llama Juan Carlos Aldarriaga. Se recopiló material aerofotográfico de la Alcaldía de Medellín, información e imágenes satelitales y se hicieron trabajos geológicos. Eso para determinar el polígono probable, es decir, porque es un trabajo supremamente dispendioso, muy extenso y muy costoso, entonces hay que priorizar y en ese momento es que empezamos a hacer los cálculos del área. Una vez establecida el área, se empieza a calcular la profundidad a la que hay que llegar. La profundidad a la que hay que llegar es la del llamado suelo histórico, el suelo histórico que hemos establecido por los criterios de desaparición forzada, es decir, por el fenómeno de desaparición forzada, estando el pico en el año 2002, 2003 y finaliza en el 2004, digamos, finaliza en los periodos más álgidos, el suelo histórico era el 2004.